Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por los que habéis estado en el panel anterior. Siempre es un placer estar con Javi, que nos acaba liando a todos para participar en esto. Y bueno, queríamos hacer, por la parte de Bit2B o el Web3 MBA, nada, una pequeña charla de 15 minutos, ¿vale? Porque, bueno, en estos últimos meses se ha empezado a hablar mucho de varios conceptos: inteligencia artificial, metaverso, NFTs, Web3 y tal. Entonces, a raíz de una conversación que tuvimos con CaixaBank Day One, pensamos que podía ser una muy buena ocasión para precisamente hacer nada, una pequeña sesión formativa, que vierais un poco qué es Web3, que vierais cómo Web3 de alguna manera va a facilitar el emprendimiento y va a transformar la manera en cómo algunos emprendedores van a lanzar sus propios proyectos, y por supuesto que me tengáis visible para cualquier cosa que podáis necesitar desde el ámbito de Web3, pues que estoy a vuestra total disposición. Os cuento muy rápido, esta charla ha sido de alguna manera creada o co-creada con el Web3 MBA. Esto es un programa formativo que tenemos dentro de Bit2Me, modelo microlearning, 5 o 10 minutitos para que cualquier persona pueda aprender a su propio ritmo precisamente sobre Web3 y cómo Web3 va a ayudar a las compañías tecnológicas a innovar. Es un contenido que no solamente hemos hecho nosotros, sino que lo hemos co-creado varios miembros de las principales empresas del mundo blockchain y Web3 en la industria, como posteriormente veremos. Está pensado precisamente también para gente que está muy ocupada en su día a día y no tiene tiempo para formarse más allá de esos 5 o 10 minutos. Es un proyecto súper transversal, está hecho para gente que incluso tiene cero conocimientos en esta área para que la pueda hacer a cualquier momento, y sobre todo es un programa muy finalista, muy orientado a emprendedores que quieran crear sus propios proyectos y que vean en Web3, inteligencia artificial y otra serie de tecnologías que tenemos aquí, una fórmula precisamente para crear valor. Estas son algunas de las personas que tenemos colaborando con nosotros dentro del máster. Solo para que veáis, tenemos gente, por ejemplo, Telefónica, que como sabréis nos han invertido recientemente en nuestra primera ronda de inversión. Tenemos a la gente de Ethereum, probablemente la empresa dentro del mundo Web3 la segunda más grande del mundo, trabajando con Decentraland, el principal metaverso del mundo. Chainlinks, una de las empresas de seguridad y proveedora de tecnología más grandes dentro del mundo Web3, y mucha otra gente que de alguna manera estamos intentando, sobre todo, apoyar a la formación en este tipo de tecnología, porque lo que queremos evitar precisamente es que se haga un mal uso de ella. ¿De acuerdo? Entonces, tema súper importante que me gustaría recalcar y que lo tengáis muy claro, ¿vale? Y si os podéis quedar con una sola idea de lo que vamos a ver hoy, probablemente sería esta. Cuando hablamos de Web3 no hablamos de criptoactivos, hablamos de una nueva manera de cómo hacer negocios, ¿vale? Y si hiciéramos un poco de vista transversal de cómo ha evolucionado el mundo de Internet en los últimos años, veríamos que al principio el tipo de proyectos que nacían eran proyectos con conversaciones estáticas, donde se compartía información, tipo un foro, para que nos entendamos, y no había ningún tipo de interacción entre los usuarios. Luego llegaron las redes sociales, y las redes sociales precisamente lo que proponían era que diferentes usuarios compartieran conocimiento entre sí e interactuasen con el objetivo de hacer que de esa conversación surgiera contenido del cual tenía la propiedad la empresa que facilitaba ese conjunto de interacciones. Y luego llega una cosa, que es Web3, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir es: vamos a romper el concepto de que la propiedad esté 100% en manos de lo que es la empresa que ha desarrollado el proyecto, y vamos a compartir esa propiedad para que los propios usuarios que estén dentro de esta plataforma puedan de alguna manera decidir o capturar valor de todo lo que se genera dentro de ella. Y esto es lo que se conoce como descentralización, a muy grosso modo. Y de aquí sale la primera reflexión, y esto os lo comento porque, como os comentaba antes, yo vengo de Encomenda, un fondo de inversión donde probablemente habré visto unos 7.000, 8.000 proyectos en 5 años, y ahora desde Bit2Me me encuentro con muchos proyectos precisamente dentro de esta industria, en Web3. Y lo que me doy cuenta es que la gran mayoría de errores que se cometen de un lado y del otro son exactamente los mismos. A pesar
de que ciertas casuísticas que se dan en un tipo de proyecto o en otro pueden ser distintas. Entonces, aquí os voy a enseñar en qué cosas se parecen, en qué cosas no se parecen, para que lo tengáis en cuenta para el día de mañana, no solamente incorporar un proyecto con esta tecnología, sino también innovar dentro de vuestra propia empresa a través de blockchain. Muy rápidamente, ¿qué es lo que cambia en el concepto de Web3 versus lo que se llama Web2? Por un lado, la propiedad. Como comentábamos, en Web3 la propiedad forma parte del usuario tenedor de ese activo digital. Y eso es muy importante porque el día de mañana va a permitir capturar mucho más valor a los usuarios que formen parte de una comunidad y va a poder delegar la toma de decisiones o cierta toma de decisiones, porque aquí podríamos hablar largo y tendido al respecto de ello, sobre cómo va a evolucionar ese proyecto de una manera u otra. Hablamos también de trazabilidad. Esto seguramente lo habréis escuchado muchos de vosotros ya en todo lo que es el mundo blockchain. No os estoy descubriendo nada nuevo, pero sí que es verdad que con la tecnología base como es blockchain y el sistema de descentralización que se propone, el buen uso de esa tecnología va a permitir hacer de los modelos de negocio mucho más transparentes, porque perfectamente se va a poder identificar punto a punto cómo se produce una transacción. Es como si de un día para otro tuviéramos un auditor que certificara que efectivamente las transacciones que se han producido en la cadena de bloques son de esa manera. Otro tema muy interesante es la operatividad. Se habla mucho de que al final hay diferentes blockchains, hay diferentes redes, hay diferentes proyectos con diferentes estándares de mercado y eso hace difícil que un proyecto pueda comunicarse dentro de otras redes o dentro de otros ecosistemas. Pero en Web3, en función del modelo de negocio, que esto es algo que veremos luego, se pueden crear modelos a través de los cuales nosotros sabemos no solamente cómo nuestro usuario interactúa dentro de nuestra plataforma, sino también cómo interactúa el usuario en otros ecosistemas. Y esa información es súper vital de cara a crear un proyecto de alto valor. Porque entonces entendemos cuál es todo el ciclo de vida del usuario a lo largo de Internet. Y finalmente un tema de liquidez, ¿de acuerdo? Se habla mucho, por ejemplo, de proyectos que se han financiado a través de emisiones de tokens, security tokens, utility tokens, etcétera, etcétera. Es verdad que esto evidentemente comporta un riesgo siempre, pero Web3 precisamente lo que permite es eso, es tener una nueva vía de financiación de proyectos donde es muy importante entender que la financiación del proyecto no es el fin en sí mismo, sino un medio. Y yo creo que esto ha sido uno de los principales errores que se ha cometido en la industria porque ha visto mucha gente que se ha aprovechado del desconocimiento global de la misma para intentar precisamente capturar esos activos, ese valor y posteriormente no hacer nada. Pero es lo que intentamos en este tipo de charlas. ¿En qué se parece? ¿Vale? Y esto lo recalco porque no paro de verlo una tras otra, tras otra, tras otra vez. Por un lado, los principales errores que se cometen en las startups, independientemente si es Web 1, Web 2, Web 3, tradicional, tienda de barrio, son exactamente los mismos. Y esto va de personas. No os podéis llegar a imaginar la cantidad de proyectos que me encuentro de Web 3 que ni siquiera tienen bien constituido un pacto de socios. Un pacto de socios que al final lo que hace es, como una especie de contrato prematrimonial, regular qué pasa cuando las cosas no van bien y un socio, por ejemplo, se va. Pues esto que es muy básico, ¿no? Y que ya lo habéis visto en la charla anterior, forma parte de los estándares de la industria a nivel de startups. En Web3, con ese concepto de descentralización, se ha confundido mucho con el concepto de falta de responsabilidad. Y eso es algo súper importante. Luego, por un lado, un tema de alineamiento, ¿vale? Y ahora os pongo un ejemplo que pasa mucho en proyectos que emiten tokens, ¿de acuerdo? Una compañía, especialmente una empresa que está en una etapa inicial, tiene que pensar siempre a largo plazo. Voy a construir este proyecto para conseguir X, voy a hacer esta estrategia de go-to-market para conseguir Y, tengo la visión Z para llegar a estar aquí. El problema es que si estás en una etapa demasiado incipiente, lanzar una emisión de tokens genera un factor de variabilidad muy importante añadido al hecho
de que se puede producir un desalineamiento de intereses. Porque tú puedes captar, por ejemplo, usuarios que inviertan en tu proyecto a través de un token, que lo hagan como una inversión financiera y no por una inversión porque confían a largo plazo en tu proyecto, y ahí es donde se desquebraja todo. Porque tú como emprendedor miras constantemente a largo plazo, pero el inversor retail que te ha comprado mira corto. Y eso puede generar ciertas dinámicas que son difíciles de controlar a nivel startup. Es como si, por ejemplo, una startup saliera a bolsa de la noche a la mañana. Eso sería totalmente ingobernable, por lo tanto, hay que entender muy bien cómo limitar ese tipo de responsabilidades y cómo hacer el go-to-market de cara a una emisión de un token. Y finalmente, un tema de cultura, ¿vale? Es súper importante tener muy claro que Web3 es algo muy nuevo. No hay playbooks escritos, la gente dice saber cuando no sabe, entonces es súper importante la humildad y tener claro que tienes que tener alineada toda la compañía con esa misma visión. Aquí os voy a contar, nada, muy de pasada, diferentes tendencias que estamos viendo que van a ocurrir en el próximo año, en este mismo año, ¿vale? Y que van a constituir no solamente una oportunidad para emprendedores que quieran lanzar sus propios proyectos, sino también para empresas de cierto tamaño que quieran ver de qué manera Web3 les puede ayudar dentro de sus procesos. El primero de ellos, ¿vale? Esto es una expresión, digamos, un poco casera que se usa en esta industria, es el concepto de Web 2.5, ¿vale? O lo que llaman el FinTech in the frontend, Dev in the backend, ¿no? Y esto es súper importante porque en apenas un año hemos pasado de intentar hacer entender a un usuario de lo que es un activo digital y automáticamente les hemos hecho descargarse una wallet que no entienden, con plataformas que no comprenden, con datos que no saben de dónde nos salen. Entonces, hemos intentado dar 3 pasos hacia adelante sin haber hecho entender al usuario por dónde hay que pasar. Lo que comentábamos antes de quemar etapas. Hemos quemado las etapas del mercado y hemos intentado ir desde los early adopters hasta el final sin preparar el camino. Entonces, Web 2 precisamente lo que implica es eso, es generar tecnología para utilizar Web 3 por detrás, pero dando una experiencia de uso al usuario que ni siquiera sabe que está utilizando Web 3. Esto, por ejemplo, pasa mucho. Nosotros estamos ayudando a varias compañías que quieren montar sistemas de loyalty programs por las ventajas que ofrece Web 3 y el usuario ni siquiera sabe lo que es Web 3. Ve que es un sistema de loyalty programs que permite ofrecer recompensas independientemente de la plataforma donde se encuentre el usuario. Pues eso, por ejemplo, es una propuesta de valor que vamos a ver muchas empresas grandes queriéndose meter precisamente en esta industria y adoptando esta estrategia. Porque ven que sus usuarios la parte de Web3 no la entienden, pero se pueden apalancar en esta tecnología que tiene ciertas virtudes. Luego un tema que es evidente, MiCA, ¿vale? Los que no conozcáis MiCA es una regulación que va a salir en el ámbito europeo para todo lo que es la parte de criptoactivos y otro tipo de activos digitales. Esto va a sacudir totalmente la industria. De hecho, desde Bit2Me estamos muy contentos de que la parte regulatoria empiece a impulsarse fuerte, porque creemos que la adopción sin regulación es muy difícil. Y esto va a ser una fuente de oportunidades enorme para compañías que quieran nacer en el espacio legal tech orientado dentro de Web3. Yo, si personalmente quisiera emprender dentro de Web3, probablemente sería dentro de esta categoría o otra que os contaré a posteriori. Porque la regulación siempre va más lenta de lo que uno querría, pero luego cuando entra en vigor todos son prisas y todo el mundo quiere subirse al carro. Por lo tanto, que sepáis que ahí va a haber una buena oportunidad para crear proyectos. Luego hay otro concepto que se conoce relativamente poco, que es el concepto de los soulbound tokens, ¿no? Uno piensa en NFTs como un activo digital que yo compro, espero a que suba y lo vendo, ¿de acuerdo? Lo que la gente no tiene en cuenta es que tú puedes diseñar ciertas reglas para que ese token, o ese NFT, mejor dicho, se vincule automáticamente a la identidad de una persona sin que ese activo sea transferible y que con eso tú puedas generar una identidad digital.
Una identidad digital que puede ser desde un DNI a un modelo de loyalty program, a un modelo, por ejemplo, de recompensas donde en función de cómo el usuario interactúa con nuestra plataforma le damos unas opciones u otras, o un sistema de accesos. El típico username y password que tenemos nosotros perfectamente podría ser un soulbound token no transferible. Lo digo porque esto lo vais a escuchar en los siguientes meses que van a venir. Ya se está empezando a desarrollar mucha tecnología aquí con modelos de DeFi Wallet, por ejemplo, descentralizados con custodio compartido. Pero para que lo tengáis en cuenta, porque sobre todo para empresas grandes que estéis en el mundo de las comunidades, fidelización, retail y tal, esto va a sonar cada vez más. Luego comentábamos el caso de Web3, de que la casa se ha construido lamentablemente por el tejado y no en base a los cimientos. Hemos visto que muchas empresas han creado proyectos de Web3 por ponerle Web3. ¿Vale? Y esto es probablemente una de las grandes críticas que podríamos tener dentro de este sector, porque muchas empresas, y esto es algo que hemos visto entre bastidores cuando comentábamos aquí en el 4 Years From Now, que no ven un caso real. Vamos a empezar cada vez más a ver más casos reales de cómo Web3, a través de la interoperabilidad, inmutabilidad, trazabilidad, va a ayudar a empresas, la propia banca, por ejemplo, a generar procesos y nuevos modelos de negocio para sus usuarios. Esto es algo que estamos viendo en B2B. De hecho, en B2B estamos trabajando con el sector financiero para ver de qué manera podemos construir. Y va a ser una tendencia clarísima en este año, más con la entrada de MiCA, como os decía. Un quinto punto, que lo he comentado muy de pasada cuando estaba en la charla anterior, que es el tema de las STOs. ¿De acuerdo? Os cuento muy rápido. Hasta ahora, un proyecto digital tenía básicamente tres maneras de financiarse. O se financiaba a través de equity, hacia una ronda de inversión, que esa ronda de inversión podía ser o bien a través de fondos o bien a través de particulares, crowdfunding, etcétera, etcétera. A través de deuda, venture debt, por ejemplo, y a través de lo que llamamos activos distintos, ¿no? Alternative assets. Esto puede ser un modelo de revenue-based finance, con anticipos de clientes, etcétera, etcétera. Con la nueva legislación y todo lo que va a venir en este año, vamos a encontrarnos con un nuevo tipo de fuente de inversión que van a ser las STOs. Las STOs, o el lanzamiento de un security token, al final no deja de ser la emisión de un token, de un activo digital, que tiene como contraprestación una parte de poder obtener derechos económicos sobre la empresa como tal. ¿Vale? Esto es algo que ya pasaba en el mundo de la bolsa, el concepto de las titulaciones, etcétera, etcétera. Va a empezar a pasar este año, van a empezar a lanzarse STOs y esto abre un mundo de posibilidades. Pensad, por ejemplo, activos, por ejemplo, dentro del mundo del real estate, que son totalmente ilíquidos, lo que puede permitir esto. Y finalmente, la parte de Web3 Enablers, que esto es básicamente decir, oye, tecnología para poder desarrollar Web3 para terceros. Que sepáis que aquí también hay un espacio muy interesante para todos. Estos son 4 tips muy rápidos que yo os daría. Básicamente, no construir tecnología por construir tecnología, pero poner el foco en resolver un problema real. La parte de la regulación y compliance es súper importante para los que queráis entrar en Web3 y ahí a vuestra total disposición para resolver las dudas que tengáis. La parte de encontrar a alguien que sepa de esto, porque es un sector muy complejo y es preferible ir con alguien de la mano. Short term y long term, lo que comentábamos antes. Y finalmente, un tema de aprendizaje. Es un sector muy nuevo, que está empezando y que, bueno, entre todos tenemos que intentar ver de qué manera podemos ayudar a través de la formación todo lo que es adopción. Ya con esto acabo. A todos los que estáis aquí, que sepáis que he conseguido convencer a la gente para generaros un descuento para el Web3 MBA, por si alguno de vosotros pudiera llegar a tener interés. Si alguien tiene cualquier duda sobre su proyecto, la formación o cualquier otra cosa relacionada con la industria, encantado de resolverla. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos por teneros en esta segunda charla y seguimos hablando. Un saludo.